Muy buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Luciano Montezuma y voy a hablarles sobre el presidente y líder mexicano Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, 1830, murió en 1915. Fue un militar y político mexicano que gobernó 30 años en un periodo conocido como el Porfiriato. Durante su mandato implementó políticas de modernización y desarrollo económico, pero también reprimió la oposición política y consolidó un régimen autoritario, lo que eventualmente condujo a la Revolución Mexicana. El tema es la relación con Latinoamérica y los Estados Unidos. Pero para comenzar hay que irse un poco antes de esta situación. Como principio eran los diversos acontecimientos que se estaban dando, no solo en México, sino en los países latinoamericanos. Por mencionar entre ellos estaba el problema agrario, el problema obrero y el problema educativo. En primer lugar, el problema agrario. En este caso se mencionan dos aspectos fundamentales que estaba pasando en el tiempo de Porfirio Díaz. En primer lugar, era el problema de la tierra, que fueron tomados por hacendadores tradicionales, que también era llamado latifundista agrario. Y en segundo lugar, estaba la explotación sobre los hombres asalariados, a la cual estaba expuesto a la servidumbre perpetua, incluyendo la tierra de rayo. ¿Qué era la tierra de rayo? Esto era más que persona. Para poder sobrevivir tenía que endeudarse toda su vida. Esto era un sistema inhumano traído desde la herencia desde la época colonial. Este sistema sin lugar a dudas fue apoyado por el gobierno independiente, pero reprochado por Porfirio Díaz, el cual lo llamó un hecho negativo e inhumano. Para Porfirio Díaz, su mayor prioridad era crear una infraestructura moderna para el desarrollo de la industria. El problema obrero en este caso era una industria reciente que sobre todo venía con el mismo sistema del problema agrario, es decir, los trabajadores trabajaban de sol a sol y sin hablar de su salario, que era muy bajo. Otro punto era sobre los presos que tenían que trabajar sin salario por su condena. Esto era solo beneficioso y ganancia para los hacendadores esclavistas. En el problema educativo podemos mencionar que Porfirio Díaz quería una educación laica, es decir, él pretendía crear un amplio sistema de instituciones oficiales, la cual estaría basada en una idea filosófica que sería el positivismo. Sin embargo, esto no fue así, más bien fue contrarrestado por el régimen, haciendo una diferencia de clase entre la clase alta y la clase baja o la clase media. Ya cuando el presidente Porfirio Díaz toma el control de México, expone su total apoyo de una manera rotunda sobre los países latinoamericanos que venía padeciendo persecución por el imperio norteamericano. En este caso se habla de dos países, Nicaragua y El Salvador. Sale a relucir aquí la doctrina Monroe. Esta doctrina era una advertencia para que el europeo no pudiera invadir ninguna república de América. Sin embargo, esta doctrina solamente fue beneficiosa para Estados Unidos. En esto pronto se vio reflejado cuando Porfirio Díaz entra en conflicto con Guatemala. Este caso era por la definición de su límite entre la tierra, entre Guatemala y México. Este conflicto pone en evidencia el total apoyo de Estados Unidos a aquel dictador y presidente de Guatemala, Justo Rufino Barrio. Estados Unidos intervino poniendo un arbitraje, pero Porfirio Díaz lo rechazó. Él entendió que Estados Unidos apoyaba a Guatemala y él expresó: antes de aceptar una intervención por Estados Unidos, ellos preferirían la guerra. En este caso llevó que Guatemala aceptara los límites marcados que se había dado en los acuerdos de 1821. No obstante, hay que hablar también de Guatemala. Más adelante se desata un nuevo conflicto, y esto más que asesorado por Estados Unidos, en lo que Guatemala quería crear una supraestado que lo llamaría Estados Unidos de Centroamérica, sin tomar en cuenta la decisión del gobierno de Nicaragua, El Salvador y Costa Rica. De esta forma, los tres países rápidamente piden ayuda a México, el cual el presidente Porfirio Díaz no dudó en apoyarlo. Primero lo hace de una manera diplomática y luego por amenaza, donde envía 30,000 hombres al límite de Guatemala. Sin lugar a duda, Estados Unidos da de inmediato también el apoyo al dictador Ibarra. De hecho, se dice que era un asunto de trasfondo imperialista, pero la guerra de Centroamérica no comienza ahí.
Comienza entre Nicaragua y Guatemala. Ibarra se cree invencible y va de frente a la guerra, pero muere. Y luego debilitó a Guatemala y no tuvo alternativa que buscar por medio diplomático y solucionar el problema. Ya más adelante se levanta un nuevo presidente de Guatemala, pero con una idea distinta, es decir, con una idea favorable, idea de paz, pero fue derrocado por el general Entrada Cabrera. Él venía con una política hostil. El presidente derrocado se refugia en México, pero allá van y lo asesinan en 1907. Se captura a los asesinos y ello dice que el general José María Lima lo envió a asesinarlo. De inmediato México pide la extradición de Lima, pero fue negado por Cabrera y rápidamente rompe relaciones con México. Esto no llevó a ninguna guerra, aunque se sabía que Cabrera estaba apoyado por Estados Unidos. Sin embargo, se da un conflicto entre Estados Unidos y Nicaragua, en la cual 2 soldados norteamericanos mueren y Estados Unidos culpa de inmediato al presidente de Nicaragua, Zelaya, y quería la captura en 2 territorios, llevárselo a Estados Unidos para juicio. Pero Porfirio Díaz intervino y se lo llevó a México. Esto puso en evidencia una alta tensión entre Estados Unidos y México. Hubo mucho conflicto entre Porfirio Díaz hasta que tuvo que salir exiliado hacia Francia. Muchas gracias.